Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Quiero agradecer a Acción Cultural de UNATE, a la Cátedra de José Luis Casado Soto por la invitación, la que recojo agradecida y con honor. Con honor, puesto que no podría ser de otro modo, como bien ha reflejado Elena, José Luis Casado Soto, primer director del Museo Marítimo y uno de los impulsores del mismo, nos ha dejado su impronta en nuestra sociedad y prueba de ello son las numerosas muestras de agradecimiento que la sociedad de su entorno tiene para con su figura, ¿verdad?, su trayectoria y su legado. Esta es una de ellas, a la que me sumo. Por ello, esta presentación de hoy será en su homenaje. El título de mi intervención dice así: La mar de cartas, historia de la evolución de la cartografía a través de los fondos del Museo Marítimo del Cantábrico. Y de nuevo recalo en este homenaje a José Luis Casado Soto porque fue él el que fue recopilando todos estos fondos. Para que se sitúen en el tiempo, la inmensa mayoría de los museos que hoy tenemos en nuestra comunidad de Cantabria provienen de mediados del siglo XIX, más o menos, en el momento en el que las comisiones de monumentos requieren a las distintas provincias que se trate de aunar todo el patrimonio que hay en estas. Entonces, la provincia de Santander en su momento hace lo propio, se van a ir haciendo acopio de distintas colecciones que darán lugar a un museo, al Museo del Ayuntamiento de Santander. Ese museo tiene distintas secciones: etnografía, arqueología, patrimonio marítimo, porque sí que está como más en nebulosa este concepto. Hay una publicación sobre esto y una tesis que pueden consultar. ¿Y qué sucede? Pues que todas estas secciones que les digo, imagínense lo que va a suceder, que con el tiempo se van a convertir en el Museo de Prehistoria y Arqueología, en el Museo Etnográfico, en el Museo de Bellas Artes, y todo lo que era el patrimonio relacionado con cosas de índole marítimo pasa al Museo Naval del Real Astillero de Guarnizo, que estaba en la iglesia de Muslera, en el mismo pueblo. Con el tiempo ese museo se cerrará y sus fondos acaban en el Monumento del Indiano. Y ahí es donde entra nuestro querido José Luis, recupera todo esto y parte de esos fondos son los que forman la colección de Historia Marítima y Etnografía Pesqueras del Museo Marítimo. Porque la otra parte, creo que lo saben, si no se lo digo, es la parte de Historia Natural, que está formada en su gran mayoría por el depósito del Instituto Español de Oceanografía, que es el heredero de la Estación de Biología Marítima de Augusto González Linares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la sardina de cabezas no pertenece, ¿vale? La sardina de cabezas, de 2 cabezas, es justamente un hallazgo casual de una señorina de la industria conservera que la localizó. Pero todo lo que ustedes ven, en su mayoría, en los tarros de cristal, ¿de acuerdo?, los disecados, los esqueletos y la escenografía del laboratorio, eso sí que pertenece a la labor de Augusto González Linares. Y luego que sepan ustedes también que el museo, a lo largo de su historia, ha recibido también depósitos o donaciones de otras instituciones o de los particulares y las familias, que están engrosando hoy en día la mayoría de las adquisiciones del museo. José Luis en su día tuvo más capacidad económica de la que yo puedo disponer ahora, porque ya saben que vivimos en crisis permanente, y entonces pudo comprar. Y en esa compra adquirió la mayoría de los fondos que provienen de la biblioteca y el archivo especializado del museo. ¿De acuerdo? Con esto les digo que el Museo Marítimo del Cantábrico somos una institución cultural que está abierta a todos ustedes. Pueden consultar estos fondos. Simplemente necesitan una solicitud, una instancia a la Dirección General de Cultura, eso sí, con una motivación y una justificación, ¿de acuerdo? Ya no es preciso una acreditación a investigadores, pero sí que es verdad que pues se pide un poco si va a haber un trabajo, si va a haber alguna cosa, nosotros estamos abiertos. Esta imagen que ven aquí dirán, ¡ay, pero sí es lo mismo que el título! No exactamente. Como este patrimonio documental y bibliográfico suele ser el patrimonio que no se ve, y luego también veremos por qué no se ve tanto o por qué no lo podemos exponer tanto, ¿de acuerdo? Entonces, en 2019, yo llegué al museo en 2017, como ha dicho Elena,
empezamos a trabajar un poco en qué colecciones había en el museo y, claro, me encontré con esto. Yo que vengo de archivos dije, pero si esto es una maravilla, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Gerardo, que no le veo y no ha podido venir, bueno, la verdad que para mí, pues otro ejemplo. La pena es que yo no pude conocer a José Luis Casado Soto, que me hubiese encantado, pero creo que no necesito conocerle, porque le conozco a través de su obra, de lo que ha hecho, de lo que nos ha dejado. Y eso es muy importante. Entonces, hicimos esta exposición, que por eso he cogido un poco el mismo título, La mar de cartas, y hablamos también de los fondos cartográficos, algo parecido a lo que les traigo hoy. Aquí tienen una imagen de izquierda a derecha, el doctor Gerardo García Castrillo Riesgo, anterior director, segundo director del Museo Marítimo y ahora mismo una servidora. La siguiente chica, muy joven y muy prometedora, sigue en el ámbito cultural, es Aida Ruiz Sánchez Coterillo. Ella estaba conmigo de becaria y fuimos las que impulsamos un poco pues, todo esto. Doña Evangelina Ranea, la directora general de Cultura y, como les he dicho, una servidora que en ese momento comisioné la exposición. Cuando realizo una intervención siempre me gusta como qué puntos principales vamos a tratar. Entonces, antes de zarpar, vamos a ver cuál va a ser esta singladura de hoy, que espero que sea de su agrado. Para empezar, vamos a hablar un poco de los antecedentes al siglo XVI y cómo eran las primeras representaciones cartográficas del mundo. ¿Y por qué digo el siglo XVI? Porque es el que va a marcar el punto de inflexión para esta ciencia. A continuación, les ofreceré un bosquejo sobre el contexto histórico del momento ligado a la era de los descubrimientos y sus consecuencias para el campo de la cartografía. Pasamos a hablar de la carta portulana y enseguida van a comprender por qué como la nueva imagen del mundo. Hablaremos un poco de cómo o cuáles eran esas características de los documentos cartográficos. No podíamos pasar por alto algunas pequeñas biografías de algunos de los principales cartógrafos de la época. Y creo que siempre gustan las curiosidades, ¿verdad? Pues algunas cositas que no sé si las sabrán, si las saben, pues bueno, pero si no, pues encantada. Y, por último, que vean cuáles son algunos de esos fondos. A lo largo de la intervención, pues bueno, tienen las referencias, entonces pueden ver los que pertenecen al museo, si no luego me pueden preguntar, y otros están disponibles a través de Internet. La suerte que tiene el Museo Marítimo del Cantábrico es que conservamos. Es que hay que diferenciar en un museo, cuando llegamos a un museo hay que diferenciar entre el original, que realmente es el patrimonio que tenemos, el que conservamos, y las reproducciones o posibles facsímiles, ¿de acuerdo? El facsímil sería esa reproducción de mayor nivel, que está hecho como el original, es decir, hay unos especialistas que han ido a ver ese original. ¿Esto qué nos permite como centro de investigación? Pues que si en el museo recalan investigadores y así lo hacen, pueden consultar obras que son igual que el original y tienen la misma información sin tener que desplazarse a otros sitios. Sí que es verdad que, por ejemplo, una persona que sea un codicólogo, es decir, que estudie los códices y que quiera saber cómo está hecha la encuadernación o el cosido, pues no lo va a poder ver porque a veces no se cumplen todas las condiciones del facsímil, ¿de acuerdo? Es importante porque muchas veces, yo esto lo hago mucho cuando hago las visitas técnicas en el museo y a los universitarios también les digo, bueno, de todos estos instrumentos náuticos, por ejemplo, ¿cuál pensáis que es el de verdad? Bueno, pues no acertamos siempre y somos historiadores, entonces es importante ver también las cartelas, ¿de acuerdo? Y si ven algún fallo, nos lo dicen, ¿eh? Encantados, que no lo sabemos todo, estamos siempre para aprender. Vamos allá, entonces. Empezamos con esas primeras representaciones del mundo, como les decía. Aquí tenemos una imagen de época. Vemos, por ejemplo, más hacia la izquierda, ¿no? Esas mujeres que tienen unos catalejos, una ya está mirando, le ayuda un paisano. El del centro está tocando una esfera armilar, que es un objeto que les permitía en la época pues, poder establecer algún tipo de medición, de localización, de cosmología.
con esa lupa, porque normalmente pues tienen unos numeritos grabados pequeñitos. Por detrás tenemos a otro señor que tiene un globo terráqueo. Bueno, pues vemos todos estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha querido saber dónde está, cuándo está, lo queremos saber todo. Entonces, esto nos ha llevado no solo a cartografiar el mundo en esa época que no le conocíamos o no sabíamos si le conocíamos o no, y después nos ha llevado incluso a hoy en día estamos cartografiando el universo. Pero volvamos a poner los pies en la tierra, porque es la cartografía el medio material que dispone el ser humano para representar este espacio que le rodea y moverse por él. Se preguntarán, ¿y cuál es? Siempre hay como un mapa o algo que se considera el primero de, ¿vale? Por si me lo preguntan, como siempre se suele salir, pues he traído el primero de. El primero de está considerado este mapa de Babilonia del British Museum, en piedra, en litos, que se conoce así, es un famoso mapa mundi. Y sí que les puedo decir que anterior a esto hay teorías sobre grabados prehistóricos que llevan a indicios de que podrían ser mapas, pero saben que es bastante complicado incluso determinar quién hizo y por qué hizo las pinturas de la Cueva de Altamira. Entonces, en ocasiones, pues estas investigaciones son menos concluyentes. A lo largo de los siglos, el arte de crear mapas se convertiría en una actividad en alza, necesaria para el desarrollo y el progreso de las civilizaciones, como fenicios, griegos o después romanos, que irán discurriendo por las costas del mar Mediterráneo en busca de nuevos núcleos con los que comerciar. Aquí tendríamos una imagen que bien pudiera ser la de un gabinete del cartógrafo. Le tenemos ahí pues con sus publicaciones, consultaban, el contacto entre las distintas culturas, los puertos, el comercio. Tiene su globo, tiene ahí un esboto, que podría ser que es el barco que vemos ahí colgado. Si alguno no sabe qué es un esboto, normalmente son ofrendas que se hacen antes o después, en el caso de los marineros, pues cuando han tenido algún tipo de percance en alta mar y han vuelto vivos. Saben que el Cano lo primero que hizo es ir a la iglesia y luego ya habló con el rey, porque había pedido a la Virgen que le salvara. Ahí tenemos de nuevo una esfera armilar, es ese globo que tiene huecos, que no le veíamos igual muy bien en el otro lado, compases, escuadras. Bueno, pues ahí pueden ver todo ese ajuar del cartógrafo. ¿Y por qué hablamos de esas costas del Mediterráneo? Porque estamos hablando de una época, la Edad Media, en la que empieza a desarrollarse ya con más intensidad esa navegación de cabotaje, que quiere decir, yo voy siempre pegado a la costa con mi embarcación, no me alejo, estoy viendo y voy a generar unas cartas, unos planos, unos portulanos en los que yo voy a ir recogiendo uno a uno todos los puertecitos donde yo voy a comerciar, que son los que me interesan. Y esto que vemos aquí es ese flujo de las rutas que había. Y las personas que vivían en el mar Cantábricus fueron personas muy importantes para todas estas conexiones. Primero, como creadores de la construcción naval necesaria para la época, además una construcción naval que daría el salto con respecto a lo que había en el mar Mediterráneo, un eje que pivotará de Italia hacia luego América, y lo que es sobre todo la corona portuguesa y la corona española, que son los que se van a intentar repartir el pastel por los medios de la época, y las otras líneas que salen hacia Oriente son las que vienen, que luego lo vamos a ver, pues de toda la ruta caravanera, de la seda y de las especias. Aquí les muestro un planisferio basado en el de Toscanelli, que es de 1457. Vemos que justo a finales del siglo XIII la visión medieval del territorio estaba ligada a los comentarios bíblicos. ¿De quién? ¿Se hacen una idea de quién? De nuevo, nuestro territorio vuelve a ser protagonista. Estamos hablando del Beato de Liébana, de los beatos, de las representaciones del mundo en forma de T-O. El mundo a nivel religioso se concebía como este tipo de mapas que habrán visto, que tienen una simbología religiosa, rodeados de ese océano,
y con una disposición que no tenía unos criterios científicos en los que digamos, bueno, pues es que yo le coloco así, esto quiere decir que está hacia el norte, si yo voy a hacer un rumbo, no. Por lo tanto, no les servía a los navegantes, ¿de acuerdo? Esto era más reflejo de la parte cultural, social y religiosa del momento. Este es el mapa conocido como de Estdorf, que lo diré mal, de mediados del siglo XIII, que se consideró como la representación más perfecta de esta tesis sobre el mundo, antes del cambio decisivo de la cartografía a partir de este momento. El cambio decisivo es precisamente lo que ya les estoy anunciando. Fíjense qué pasa, que tenemos X soporte, X material. Cada vez sabemos más, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel de que queremos representar todas las ciudades del mundo, todo lo que recoge la Biblia, Jesucristo arriba tipo Pantocrátor. Bueno, pues ven que ya no tenían medios materiales para seguir escribiendo. Pero esto es otra cosa. Esto es un portulano. ¿De acuerdo? Esto es el portulano de Mateo Prunes. Fíjense bien, porque además es un portulano que todo el mundo dice, ¡ay va, pero qué bonitos eran todos los mapas de la época y esto y lo otro! Tal. Claro que eran bonitos, porque los encargaba el rey, en su mayoría. ¿Y por qué los encargaba el rey? Porque la corona portuguesa y la corona española hemos dicho que eran las dos potencias mundiales de esta época, ¿no? Que se está repartiendo el mundo. Portugal ya ha ido hacia abajo, tiene hecho todo el recorrido del Cabo de Buena Esperanza para llegar a las islas del Maluco, Molucas, etcétera, que es las Islas de las Especias. Y nosotros, pues había una teoría por ahí, llega un señor y dice, venga, vamos a ir por el otro lado. ¿De acuerdo? Luego veremos más cosas, pero aquí ya ven cosas que les he adelantado. Estamos viendo ese mar Mediterráneo. No vemos más porque es el mundo conocido, ¿de acuerdo? Sí que es la verdad que nos faltaría la parte de Asia, pero si se dan cuenta, el ser humano cae siempre en la misma piedra. Y nosotros caemos en la piedra de que somos hijos de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Y cuando contamos las cosas, tendemos a contarlas, y los historiadores también, y es la tónica generalizada desde una visión eurocentrista. Y eso también se refleja en los mapas. Muchas veces las proporciones de los mapas no están acorde. O sea, África es mucho más pequeña de lo que es en realidad, porque igual no tiene tanta importancia. Quizás en estos días cambie la cosa, ¿no? Esta búsqueda de la cartografía, de las tierras raras, de los que tienen los materiales que nos interesan, bueno, pues no deja de ser geopolítica. Geopolítica de ese momento que lo estamos viendo con el tiempo y con la distancia. Vemos todas esas cositas que se ven en... A ver si lo puedo señalar. ¿Me pueden decir si saben qué es dónde están los puertos? A ver si lo puedo encender. Solo tengo que hacer esto, ¿no? Y me imagino que tenga el puntero. No, ¿el puntero? El puntero. Parece mentira que no se me dé bien la tecnología. Vale. Y no me iba a levantar, ¿eh? Sí. Todos estos nombrecillos son los puertos. Todos. Imagínense todos los sitios que se conocían. Es que se conocían cualquier caluca. Cualquier caluca. Y no se aprecia mucho, es una pena, pero eso les digo que, bueno, haremos alguna exposición más en el Museo Marítimo. Alguna cosa sacaremos, ¿no? Pero sobre todo porque no se aprecia, pero no todos están del mismo color. También lo veremos, ¿vale? Luego lo veremos en detalle. ¿Por qué? Porque los que están en otro color es que tienen más relevancia y eso lo saben, eso es, tú sabes qué puerto tiene más relevancia. Yo soy un navegante y sé dónde tengo que ir o dónde quiero ir o si quiero comerciar o si quiero negociar, ¿no? Estoy negociando contigo. Y también vemos elementos que incluso nos hablan de la época. Fíjense, unas embarcaciones, nos podemos hacer una idea de cómo eran las embarcaciones en ese momento. Y otros símbolos que veremos más tarde. Con esto enlazo con el mapa de antes y con ese mundo conocido. Alejandro Magno ya llega hasta el Indio, después Marco Polo, la ruta de la seda, y es esa búsqueda de las especias. Era el oro del momento, el clavo. ¿Por qué? Porque no existían los frigoríficos.
porque había que conservar la comida. Y entonces las especias permitían, pues, bueno, se hacía también salazón, escabechado, etcétera, pero estas especias nos permitían hacer otro tipo de mejunjes, ¿no?, para conservar los alimentos. Pero también porque la higiene brillaba por su ausencia. Bueno, no siempre, pero ¿tienen en mente todos estos cuadros de las mujeres y los hombres de la corte que solían tener algo colgado, tal? Pues eran una especie de reservorios para meter ahí la especia del clavo. Y bueno, pues si nos codeábamos con alguien así tal, pues nos servía un poco de ambientador, ¿de acuerdo? También, bueno, se dice los vestidos de las mujeres y demás, pues bueno, no se podían bañar todos los días. Es un poco escatológico, discúlpenme, pero es la realidad. Y es lo que hace también que sea muy apreciada la especia como moneda de cambio. ¿Saben que lo que trajo el Cano, que era una de las embarcaciones más pequeñas, le permitió costear toda la expedición, más el quinto real y tener ganancias? Pues eso. y hemos hablado de la época antigua. ¿Por qué? Porque hoy en día también asistimos. Yo creo que somos negacionistas de todo. ¿Me lo van a permitir que lo diga así? Porque es que somos negacionistas de todo. Entonces, sigue habiendo negacionistas que había en esta época. Yo creo que la Tierra es redonda. Si alguno de ustedes considera que la Tierra es plana, perfecto. Yo no digo nada. Pero es que Ptolomeo y Erastótenes, pues bueno, pues hicieron ahí unos cálculos y unas cosas que venían a decir que estaba comprobado, ¿de acuerdo? Lo que pasa que luego ha habido ahí unas eras en las que se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la nebulosa religiosa con la nebulosa científica y bueno, pues vamos de la mano. Ese señor era Ptolomeo. Perdón. Esta es la carta pisana que está en la Biblioteca Nacional de París, que es también un portulano del siglo XIII. ¿A que no se parece al de Mateo Prunes? Es que este está manido, es que está roto, es que le han usado. Porque muchas de las cartas a veces eran encargos para tenerlos que hicieran bonito. Y luego están las cartas que de verdad llevaban los navegantes en los barcos. ¿De qué están hechas? Bueno, pues luego lo hablaremos también, pero ya les adelanto. Esto es piel, es pergamino. Ahí tienen la forma del animal. Este sería el cuello. Aquí hemos recortado lo que ya serían las patas y lo trabajamos. El animal da para lo que da, ¿de acuerdo? Y esto iba enrollado. Permitía transportarlo más fácilmente que llevarse un globo terráqueo, por ejemplo. Y hablábamos antes de que el punto de inflexión va a ser precisamente la era de los descubrimientos. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir un territorio que ya estaba ahí, por eso es descubrir, ¿no? Estaba cubierto. Nosotros, desde nuestra visión eurocentrista del mundo, no lo sabíamos, ellos vivían allí felices. Y llega este señor y entonces, claro, pues oro de todo. Esta historia ya la sabemos y la podríamos contar otro día, pero es lo que marca el antes y el después. Esa es la carrera, eso es lo que da lugar a las negociaciones, al Tratado de Alcasovas, al Tratado de Tordesillas, todas esas cosas que está la corona española y la portuguesa disputándose constantemente. Y vamos a ver cómo las cartas náuticas muchas veces se usan para generar falsas realidades, propaganda, fake news. ¿Les suena? Y los instrumentos náuticos. Se produce una evolución de los instrumentos náuticos. Esa navegación de cabotaje pasamos de unas naves que tenían o bien unos remos que se llamaban el de caña y el otro que se me ha ido ahora. Vaya por Dios, que lapsus. Bueno, eran una especie de remos que iban a los laterales normalmente de las naves mercantiles romanas. Había una especie de castillete y desde ahí dirigían las embarcaciones, porque no existía el timón de codaste. El timón de codaste, que le tendrán memorizado de la mayoría de las embarcaciones, aparece a partir de ahora y es el que también permite la navegación oceánica.
¿de acuerdo? Permite salir a apoyarnos de las velas, no tanto de esas galeras que se apoyaban también en los remos. Y tenían que ir, obviamente, con artilugios que les permitieran saber dónde estaban, cosa que hacemos hoy en día. Un barco tiene un GPS, pues lo que hacían con estos artilugios y la carta náutica era una triangulación como hace el GPS con el satélite, pero había que hacerlo a pelo y calculando con el sol, calculando con el horizonte y calculando con una serie de datos que se tenían. Muchos de esos instrumentos tienen su evolución desde los que empezaron, digamos, en la parte terrestre, ¿no? Una brújula. Luego tenemos un compás náutico que nos está marcando el rumbo, nos está marcando el norte, o un astrolabio terrestre que tiene unas características, con un astrolabio marítimo, náutico, como este que les muestro aquí. En el museo hay una reproducción. Y luego otros elementos o otros instrumentos como este anillo astronómico. He metido la pata porque ya les he dicho que el astrolabio era una reproducción. La cosa era decirles que el anillo astronómico es original. Le tenemos en el Museo Marítimo, pertenecía al duque a Luis de la Cerda, al duque de Medinaceli, y es de 1556. Estoy intentando convencer a un investigador que ha desentrañado este instrumento, que ojalá se atreva a darnos un día una conferencia, porque este instrumento es maravilloso. Se pliega, se hace un arito, ¿vale? Y se pueden calcular muchas cosas con él. Les sonarán instrumentos como la ballestilla, el cuadrante de Davis, todos esos también sirven. La sondaleza, la corredera. La sondaleza, tiramos un peso, ¿vale? Con un cabo, y podían conocer la profundidad. O también se le solía poner ahí algún tipo de sustancia pegajosa para conocer cómo era el fondo, si era rocoso, si era arenoso. Eso también les ayudaba a saber qué tipo de ancla vamos a lanzar, la que nos interese. No solo hay anclas. A mí me llamó la atención porque yo venía del mundo de los archivos, y cuando vi una ancla lítica y además con agujeros que se lo había comido un molusco, dije, madre mía, ¿pero esto qué es? Porque el de la madera le conocía, pero el de la piedra no. En el museo pueden ver una ancla lítica chiquitita que tiene barrenas de un molusco, pues que le gusta la piedra. Igual que al Teredo navalis, que es el terror de los mares, le gusta la madera, y se come la madera de los barcos. Y este mapa, ¿le conocen? Es el mapa de Juan de la Cosa, de 1500, es el que también supuso un punto de inflexión, en el que por primera vez aparece representado lo que se conocía en ese momento de América, que es esta parte en verde de aquí. No se ve muy bien, pero el original está en el Museo Naval de Madrid. Nosotros también tenemos una réplica de facsímil. Y pues fíjense, claro, este mundo conocido, como es tan conocido, pues tiene ahí pues mucha chicha. Este no tanto. Se irá progresivamente con las distintas expediciones. Primero la figura de Colón y todo lo que vino detrás. Después la figura de Magallanes, que no acabó el viaje, murió. El que hace la circunnavegación es Elcano. Otro punto de inflexión, y ya sabéis que los ingleses siempre a vueltas con el Imperio Español, y bueno, pues en 1577 dicen que ahora han dado ellos la vuelta al mundo, ¿vale? Cuando ya llevábamos 50 años nosotros como las peonzas. Entonces, bueno, pues ahí ven también esos elementos de este tipo de mapas. Este mapa es grandecito, ¿eh? Estamos hablando de memoria, les diré que tiene que tener 2 metros por 1 metro con algo, 2 metros de ancho por 1 metro con algo. No sé si luego alguien que yo sé que sabe, pues nos puede decir algo, lo podemos buscar. Ahora les hablo de memoria. Este es otro documento de Fra Mouro que se hizo para el rey de Portugal. Y bueno, pues se conserva una copia en la Biblioteca Marciana, y destaca sobre todo por las declaraciones del propio autor, quien afirmaba no disponer de nuevo del espacio material suficiente para representar todos los datos que estaban siendo aportados por los viajeros,
porque muchos de los cartógrafos estaban en Europa, venían, recibían y generaban las cartas náuticas, y otros iban trabajando sobre la marcha en las propias embarcaciones. Pasamos al siguiente apartado. Hemos adelantado cosas. Voy a ver por qué hora es. Vale. Porque hablamos aquí de la era de los descubrimientos, ¿no? Y estamos viendo ya cómo todo esto se transforma. Gerardo Mercator, les sonará a todos ustedes, fue el gran cartógrafo contratado por el emperador Carlos V y es el que hizo muchos de los trabajos para la corona española. Ya saben, estábamos también en Flandes, es que estábamos en muchos sitios, ¿de acuerdo? Entonces, Gerardo fue una de estos cartógrafos que contribuyó muy mucho al desarrollo de la cartografía. Fue el que estableció el norte cartográfico. Hasta el momento no había una regla de cómo tengo yo que hacer una carta o cómo la voy a coger. Muchos de esos mapas con referencias bíblicas o cristianas o religiosas, lo que miraban era al este, que era a Jerusalén, y no miraban realmente. Entonces nosotros, pues bueno, se establece, ¿no?, que es el rumbo hacia el norte. Aquí tenemos una imagen de Carlos V y Felipe II, que son los dos grandes monarcas impulsores. No sé si saben que también Felipe II se le conoce como el rey papelero, fue el primero que creó el archivo de Simancas. Iba con todos sus papeles, papeles importantísimos, porque hay kilómetros de legajos en la casa de contratación, ¿verdad, Elisa? Que me haces así por mirar y por descubrir. O sea, que es que no está nada dicho, lo he avanzado antes. O sea, que es que al final la historia se está construyendo y lo bueno es que la ciencia te permite revisarse a sí misma y no siempre, bueno, pues incluso las excavaciones arqueológicas, si ahora tenemos un nuevo sistema de teledetección, vamos a usarlo porque quizás nos aporte nuevas cosas y nuevas lecturas. Este mapita es uno de los que muestra por primera vez la ruta de Magallanes y Elcano. Y ahí ya vemos que, claro, sí que Magallanes pasó por el estrecho de Magallanes. Entonces, lo pone aquí, ¿de acuerdo? Y vemos elementos de estos mapamundis. Fíjense que ya está bastante logrado. Estamos hablando de 1544, si es que hace 2 días se han ido a América. Es increíble. Y además con bastante rigor, o sea, que es que se podían mover muy bien por las distintas zonas geográficas. Luego las expediciones que vienen a posteriori de Malaspina y Bustamante ya van buscando más la perfección. Y ya saben que también esto es mucho de quién llegó y se lo contó al rey o lo dijo en una carta, ¿vale? Porque claro, también está el paso de Francis Drake, pero sabemos que el navío San Telmo ya estuvo por allí, pero como debe ser que no lo dijimos o no esto, en algunos mapas antiguos aparece, o el propio Trump quiere cambiar el nombre a algunos lugares geográficos del mundo. ¿Vale? O sea, que también la geografía, la cartografía puede estar cambiando, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra cultura, y lo mismo que cambia el lenguaje, pues cambia todo. Elementos que se suelen ver en este tipo de cartografía más de lujo, los colores, el soporte de mayor calidad o, por ejemplo, estos angelitos o dioses eolos que aparecen de manera común en este tipo de planos. Les decía que íbamos a hablar de la carta portulana como la nueva imagen del mundo. ¿Por qué? Porque es la que realmente permite movernos por el mundo. No lo permiten los mapas de Beato de Liébana, son estas cartas. Primero por el mar Mediterráneo. Fíjense todos los puertos. Ahora aquí yo creo que sí que se ve mejor. Ven que, bueno, ahí no, es que yo lo veo muy bien aquí. Los puertos principales se pintaban en color rojo. Los puertos secundarios se pintaban en color negro. Normalmente había una rosa de los vientos o varias. Aquí tenemos una. Todas las líneas son los derroteros, los rumbos a seguir. Y después podíamos tener algún tipo de información accesoria, pues con estandartes para conocer si estábamos hablando del Reino de Portugal o estábamos hablando de la Corona de Castilla, las ciudades y demás elementos.
Aquí, como es una parte, normalmente también se ha visto en otros de los mapas que hemos visto, a ver si luego lo vemos, el tronco de leguas nos está hablando también qué medidas utilizaban en la época. Aquí tenemos otra carta portulana, donde lo que se aprecia, vemos que aquí ya necesitamos más espacio, pero aquí sobre todo lo que apreciamos en esos colores son los accidentes geográficos, ríos, cadenas montañosas, todo esto también quedaba reflejado. Como les adelanté, la importancia de la Casa de Contratación de Indias, una vez que ya la crea el monarca, ¿no? A partir de 1503, en Sevilla, los reyes católicos, todo lo que llegaba, pues no sé cómo decirlo, o sea, se controlaba desde ahí, ¿no? Desde esta institución que tiene, como les digo, legajos y legajos por descubrir. De nuevo el mapa mundi de Juan de la Cosa, que veremos algunas cosas importantes. Les señalo, por ejemplo, cosas que aparecen. Rosas de los vientos, accidentes geográficos. Este de aquí aparece mucho y aparecía también en el mar Mediterráneo especialmente porque es el mar Rojo, por eso es rojo. Advocaciones. Este es San Cristóbal o la Virgen con el Niño. Ese elemento protector siempre le tenían presente. En esta época es bastante difícil separarse, ¿no? De lo religioso, de lo cultural, de lo político, va todo un poco engranado. Aquí vemos de nuevo, por ejemplo, el padrón real de Juan Vespucio. Esto no era conocido en la época. Esto es lo que de verdad tenía valor en la época. No las monedas y los tesoros que los piratas del Caribe, digo del Caribe porque eran los filibusteros los que estaban por ahí, porque era la zona, no iban a esperar a las naves en mitad del océano, las esperaban a la salida o a la llegada, ¿no? Sobre todo a la salida para hacerse con el botín. Y ya saben que históricamente ha habido ahí como una guerra de yo te capturo tu nave, tu embarcación, para saber cómo la construyes, para perfeccionar mis buques de guerra, para ser un competidor tuyo y luego me llevo lo que tienes, me llevo el oro, pero sobre todo me interesan esos mapas porque ya me das el trabajo hecho. Porque quien tenía la capacidad era sobre todo la corona española y la corona portuguesa, que eran los que se estaban gastando los cuartos frente a las otras posibles potencias de la época. Ahí vemos de nuevo embarcaciones, nos podemos hacer una idea de cómo eran esos galeones, ¿no? Esas naos que fueron. Y luego pues veremos los navíos de línea que verán a posteriori o las fragatas. Sí que es verdad que esta vez no les he traído, yo creo que no he traído ninguno, pero hay una carta de Olao Magnus, lo que pasa que no es tanto de o Mapa Mundi o de la zona del Mar del Norte, de Islandia, donde aparecen muchos monstruos, es decir, aparece una colección de monstruos, de especies de ballenas, tal, no sé qué. ¿Qué pensarán ustedes? Si yo te digo que no vayas para allá, que te va a comer el supermonstruo de la ballena de no sé qué, y te mete un miedo y vas con un canguele, pues no vas, porque te estoy ya... Y entonces no te preocupes que ya voy yo. Entonces esas eran las estrategias que seguimos utilizando hoy en día porque esto es muy viejo, esto no es de ahora. Y ya nos metemos con esas características, a ver qué hora es, y 14, vale. El soporte, los primeros, sobre todo en pergamino, ¿de acuerdo? Además, el pergamino se puede reutilizar. ¿Sabes con qué se borra el pergamino? La tinta que se utilizaba en los pergaminos, con leche, ¿de acuerdo? Y después ya se empezará a utilizar el papel, más desarrollo de la imprenta, la calcografía, la xilografía, las litografías. Más fácil de manejar, pues los mapas que están hechos en calcografía, que se hacía con las planchas de metal. La xilografía sobre todo se utilizaba más para letras de estas históricas seriadas y luego pues los pergaminos, ¿no? Los pergaminos son muy duraderos, ¿vale? Sí que es verdad que la piel puede sufrir sus contracciones y demás y por eso hemos visto hay pieles que tienen fragmentos rotos, ¿no? Pero por el uso, esta misma tiene uno aquí abajo, si se fijan, tiene varios. Lo que pasa que ha sido restaurada. Se fijan que hay como un pequeño perfil
ha sido restaurada para darle mayor consistencia a la carta náutica. Aquí se ve mejor el Mar Rojo, toda la cadena montañosa de la zona del norte de África. Fíjense en las islas, las Islas Baleares, las Canarias están también por aquí, están donde tienen que estar. Fíjense cuántos años hemos estado estudiando el mapa de España donde no estaban las Islas de Canarias, que es que eso no se le ocurre a nadie. Bueno, pues todos esos elementos de los que hemos hablado. A ver si veo el tronco de leguas, que ahora no le veo. Aquí a veces había textos con alguna información que querían especificar, ¿no?, de estos mapas. Y fíjense que, por ejemplo, el cálculo que hizo mal Colón, no sé si saben qué es, porque se tomó de un mapa, de una traducción de un mapa musulmán, y entonces ahí es donde estaba el error de cálculo, pero ya Eratóstenes lo había tomado bien, ¿vale? Entonces no sabía muy bien, y claro, esto luego lo sabemos los demás porque tenemos esa visión, ¿no?, del tiempo. Aquí ya lo tienen que ver, los colores que hablábamos. ¿Ven? Los colores. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Esto es San Andrés, Santander. Pero es que también está ese Vicente, San Vicente la Barquera. Ahora no le veo yo bien ese. Aquí pone Santoña. Santoña, sí. Y esto no lo llego a leer bien. Pero bueno, aquí están todos los puertos de la época. Ya saben que también etimológicamente han ido evolucionando, ¿no?, la toponimia de las localidades. Pero bueno, se lo he traído. A ver en el de arriba, a ver si lo veo mejor. Aquí. Pues igual le veo peor en el de arriba. En el de arriba ya se ve Santander, por eso le he traído. Ya se ve la palabra Santander, ¿de acuerdo? En este de aquí, que está aquí. Y qué curioso, es rojo. Puerto importante de la época. Muy bien. Las rosas náuticas marcando el norte, ahí lo tienen. Aquí, bueno, pues el tronco de leguas, aquí se ve muy bien. Aquí arriba, con esto hacían las mediciones, que sería como la leyenda que utilizamos ahora, la escala, ¿de acuerdo? Pues lo mismo. Las embarcaciones de la época, y aquí está cortado, pero yo creo que esta es la Virgen con el niño. Y aquí también tiene una leyenda que ahora mismo no recuerdo qué ponía, pero bueno, esto lo pueden buscar. Aquí les vuelvo a mostrar más en detalle esas rosas, esos troncos, como ven, todo bastante decorativo, artístico. El Mar Rojo, el Nilo. Aquí la Virgen con el niño, que es la que veíamos antes con el texto este que les comentaba. Este es San Cristóbal también con el niño. Eran las advocaciones típicas, sobre todo la Virgen, también San Nicolás. Fragmentos escritos. Este está al revés. Porque depende, o sea, no es que lo pusieran en un orden, sino el mapa se movía, le usaban. Aquí vemos más en detalle cómo podía ser una nave de la época. Cadenas montañosas. También aparecen, a veces lo pongo aquí, los mandatarios, imágenes de reyes, que claro, podemos inferir quiénes son por la cronología de la época y más o menos por la situación geográfica del mandatario. Las ciudades también se representaban, pues si tenían más edificaciones o menos, también podíamos saber si estábamos hablando de una ciudad mayor o menor. Y los vientos que hemos visto antes, unos más logrados que otros, otros en peor estado de conservación, dependiendo pues, de la calidad también del artista. De los grandes cartógrafos yo creo que no les voy a hablar, o sea, traía ahí como distintas biografías pequeñas, pero vamos un poco pillados de tiempo, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es, se les muestro. Este era Sebastián Münster, Abraham Ortelio,
Abraham Ortelio es muy conocido porque él hace el Theatrum Orbis Terrarum y este es un original que tenemos en el Museo Marítimo del Cantábrico. Petrus Plancius, Petrus Bertius. Ustedes cogen los atlas de la época. Bueno, ojo, es verdad, no hemos hablado de los atlas, otro de los grandes instrumentos de la época, pero ya con otro sentido diferente al de las cartas náuticas. Los atlas normalmente, pues Tofiño que ha nombrado antes, etcétera, estos atlas lo que tienen es pues una representación, luego hablaremos de una de las más famosas y que seguro que la conocen todos, y un texto que ayuda a saber, pues tipo como una enciclopedia del momento, lo que es un atlas. Pues este sitio es este sitio, aquí tienen, pues es una ciudad de tantos kilómetros, linda con esto, con lo otro, con lo demás allá. Y pasamos a hablar de esas curiosidades que hablábamos. No sé si han oído hablar alguna vez de las columnas de Hércules. Y dirán, ¿y esto qué es? Pues esto era un sitio que se conocía que era el estrecho de Gibraltar. Aparece en los mapas antiguos y aquí la tienen. Y bueno, pues ese es el estrecho hacia el Mar del Norte. ¿Y por qué hacia el Mar del Norte? Bueno, ¿y por qué hacia el Mar del Norte? Luego vuelvo para arriba. Porque para abajo hay una cosa que se llama el Cabo Bojador, que si ibas allí te derretías. O sea, era una cosa... Pero vamos, tengo que buscarlo porque ahora creo que lo apunté. ¿Quién fue el valiente que dijo, aunque me derrita? Lo tengo. A ver, por favor, que lo tenga. Es que iba a leer, pero mi naturaleza no me lo permite. O sea, siempre acabo, pues yo, con mis conocimientos. Bueno, se lo voy a leer. Esto sí se lo voy a leer. El Cabo Bojador se encuentra en las costas africanas del sur, al sur de las Canarias. Este fue un gran impedimento para los portugueses, en primera instancia, que ya saben que fueron los primeros que pasaron, en sus intentos de expansión territorial, ya que durante siglos se habían creado leyendas. Destacan dos. La primera, de embarcación en vida después del Cabo Bojador, ya que las temperaturas eran muy altas para permitir que los humanos vivieran en esas tierras. Debido a esta leyenda, muchos decidieron no seguir con su misión de explorar nuevos territorios porque temían perder sus vidas. Otra leyenda es en la que los exploradores portugueses creían que existían monstruos marinos entre el Cabo Bojador y la tierra después de este. Creían que los monstruos eran los que hundían las embarcaciones. Ahí ven esa imagen de la época. Es que no me extraña, es que yo veo esa serpiente, o no sé si se sabe lo que es, y claro que me quedo en mi casa más feliz que una perdiz. O creaban vientos y mareas tan fuertes que hacían que los portugueses se alejaran de las costas y se perdieran en el océano sin saber cómo volver a su país. Enrique, el rey de Portugal, envió en 1434 a un gran explorador llamado Gil Eanés. Este señor fue aquel marino que logró navegar más allá del Cabo Bojador. Mientras se acercaba al cabo, su embarcación se alejó de las costas adentrándose en el océano, pero luego viró de nuevo hacia la costa, dándose cuenta de que había llegado a las tierras que nadie conocía, ya que todos temían perder sus vidas por la temperatura o los monstruos. Fíjense, no deja de ser una estrategia geopolítica. No vas, voy yo y topa a mí. Y cosas peculiares como esta. Estos son que los Reyes Magos existen. ¿Qué se pensaban? ¿Que no existían? Hombre, por favor, ¿eh? Ya en el mapa de Juan de la Cosa están los Reyes Magos. Ahí les tienen. Eso sí, la historia no ha llegado muy correcta porque yo no veo a nadie de color negro. O sea, son tres señorines que van, eso sí, con sus ofrendas, que están en Asia, que van con sus caballos, no con sus camellos, pero bueno, ya saben que la historia a veces es un poco teléfono escacharrado y cuando llega, pues nos llega como nos llega. Pero esto era muy habitual. A veces mezclaban en las cartas esa parte de... Es una leyenda, entonces si es una leyenda no deja de estar en la idiosincrasia y en la cultura de la época. Estos dos son Gog y Magog.
Magog era un monstruo muy malo que traía tempestades, traía de todo, de nuevo, y Gog era el mandatario de la ciudad, que estaba en la zona de Mesopotamia, y bueno, pues que siempre se le relaciona, ¿no?, como atraían todo lo malo, las penurias y demás. Y también aparecen representados, no deja de ser otra leyenda, ¿no?, que se puede sumar, quizás menos conocida culturalmente para nosotros. Y lo que les comentaba de los fondos cartográficos del museo, les he traído aquí una selección. Este es el Atlas Miller, de 1519. Es lo que tenemos en el museo, es una reproducción, no llegaría a ser un facsímil, sí que tiene muchos elementos de facsímil, y fíjense aquí el mundo, ¿no?, cómo lo vemos. Esto, perdón, ¿qué piensan que es? ¿La Antártida? No, pone Mundus Novus. Era lo que se estaba conociendo. Entonces, el Nuevo Mundo era América. Lo que pasa que todavía no sabíamos muy bien. Estamos revirados, no sabemos cómo encuadrarlo en la geografía. Fijaros qué importancia podía tener el Mar Rojo como elemento georreferenciador de la época. Es que es un aspecto bastante notable de la cartografía. Bueno, pues África está un poco chuchurría y España también. Pero fíjense, estamos hablando de unos primeros mapas en los que África todavía no es tan grande, pero es que hoy en día tampoco la representamos con la magnitud que realmente tiene. O sea, España es infinitamente pequeña. Ya solo Estados Unidos, otros países que sabemos que son enormes, ¿no? Y por aquí estarían las islas del Moluco, a donde queremos ir. Y por aquí la dejan caer. Este mapa es como una invitación, un poco de medio estrategia, ¿cómo se dice esto? Como cuando lo tengo apuntado, tengo que buscar la palabra porque ahora no me sale, estoy fatal. Como Jorge Juan. Jorge Juan era un infiltrado, ¿no? Entonces, es un espía, eso es, un espía, gracias. Era como una estrategia de decir, bueno, que por ahí puede haber pero a ver quién es el guapo que se mete por ahí, ¿no? Porque lo del Bojador tiene una parte de realidad, y es que en esa zona, por lo visto, sí que se generan muchas tormentas. O sea, que no es que sean los monstruos los que generan los vientos, sino que se sabe, y entonces simplemente era desviarse. ¿Qué pasa? Que todavía las naves no estaban preparadas para ello. Las carabelas portuguesas eran unas naves que les permitieron avanzar mucho más quizás que en su momento la corona española, pero luego pues esto cambió, ¿no? Pero sí que es verdad que las carabelas se movieron muy bien. Y no tenemos que olvidar lo que les decía de que ¿quién escribe qué cuando digo yo que he llegado y entonces le estoy proclamando al mundo mundial que soy yo el primero? Claro, igual lo estamos olvidando los vikingos, que eso sería otra historia, ¿no? Pero como no dijeron tampoco nada, lo dijimos nosotros, pues bueno, pues la historia se ha escrito de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el planisferio de Castiglione, le tenemos también en el museo, es de nuevo también una reproducción. El Atlas Bayard, que es uno de los atlas más conocidos de la época, que contiene cartas náuticas como la que les muestro por detrás. Este es el Atlas de Oliva, que también, pues bueno, de nuevo elementos que hemos visto, más sencillo, los eolos, pero bueno, ya vemos ese estrecho de Magallanes, esa Antártida. Y esta era una de las estampas que les hablaba, que es archiconocida, yo creo que todos ustedes la conocen. Este es un original que tenemos en el museo que consiguió José Luis, que además tiene la particularidad que la mayoría de los originales que se suelen conservar suele estar en latín. Este le tenemos en francés. Es la estampa de la Vía de Santander, la habrán visto en la calle Santa Lucía, ahí la pintura esta que hay, y bueno, pues nos está hablando de cómo era la villa en ese momento, con su castillo San Felipe, con la ría de Becedo, con donde estaban las atarazanas, que por cierto en esta época ya están desmontadas, las vemos aquí en pequeñito. Toda esta zona sería la ermita de San Martín, la zona de San Martín de Bajamar. Nos están dando información de cómo era el atuendo de la época. No es baladí, cada una de esas mujeres lleva un tipo de gorro,
porque indica que una es casadera, la otra no, y la otra ya pues es más anciana. Las embarcaciones, como recalaban incluso en la bahía de Santander, y bueno, pues nos da una imagen de la época, una imagen que luego se va a repetir en distintos grabados que más o menos son fidedignos hasta que la ciudad ya va cambiando. Y para finalizar les he traído aquí pues una iluminación de una alegoría. Esta es la cartografía con su astrolabio náutico y con su compás náutico también en la mano. Solo me queda por decir que muchísimas gracias por su atención y, como diría Temístocles, quien domina el mar, domina todas las cosas. Muchas gracias.